Ustedes ya contestaron el cuadro del principio de la página 216, que habla justamente sobre temperatura en el cuerpo y cómo varía en días cálidos, en días fríos, cuando hacemos ejercicio. Eh, Ahora vamos a ver ya bien, el tema de cómo o qué funciones pueden tener la temperatura en el cuerpo. Ahora, eh, nosotros como seres humanos, como mamíferos, tenemos la característica de que nuestro cuerpo funciona con calor o que somos animales de sangre caliente. Es decir, nuestro cuerpo puede mantener una temperatura corporal estable, bastante elevada, alrededor de los 37 grados centígrados. Pero ¿cómo es que nuestro cuerpo puede mantener esa energía, ese calor, esa temperatura en nuestro cuerpo? Pues por medio de el metabolismo, es decir, la extracción de los componentes, de los materiales energéticos y nutrimentos de los alimentos. Y el metabolismo básicamente se lleva a cabo en dos etapas. La primera eh, es el catabolismo. En esta primera etapa del metabolismo, lo que sucede es que tenemos cadenas de alimento, o sea, bueno, de los nutrientes de los alimentos, y lo que hace el catabolismo es justamente romper esas sustancias en elementos más pequeños que el cuerpo ya pueda absorber. Y entonces absorbe y les va a extraer la energía para que el cuerpo funcione. O sea, extrae energía y extrae nutrimentos. Es decir, vitaminas, minerales, carbohidratos, grasas, proteínas, pero todo lo lleva a su elemento más pequeño. Entonces sí, tenemos vitaminas y minerales, pero entonces vamos a tener el carbohidrato más simple de todos, es la glucosa, y esa glucosa es la que produce la energía, o es la que las células aprovechan para producir energía. Vamos a tener entonces ácidos grasos, que son la forma más pequeñita de las grasas, de los lípidos, y vamos a tener estos aminoácidos que igual son la forma más pequeñita de las proteínas. Entonces esto es lo que va a extraer, hacia grandes rasgos, aunque hay más cosas, esto es lo que van a extraer el catabolismo de los alimentos que consumimos. En estos procesos, para poder romper todo esto, se libera energía, o sea, la destrucción y la desintegración de alimentos requiere bastante energía. Más bien se libera mucha energía porque rompes enlaces y empieza a hacer calor, o sea, el cuerpo entra en calor. Por eso después de comer sentimos esa sensación más de calorcito, por ejemplo cuando hace frío, porque nuestro cuerpo empieza a trabajar y libera la energía almacenada en los alimentos. Pero luego, ¿qué sucede después? ¿O por qué nos vuelve a dar hambre? Bueno, porque después del catabolismo viene otra fase del metabolismo. Difícil de borrar este. Y este otro proceso contrario al catabolismo se llama
anabolismo. Y ese proceso anabólico es pues lo contrario al catabolismo, es decir, la construcción de elementos a partir de esos que les dije. O sea, a partir de los aminoácidos, los ácidos grasos, la glucosa, vitaminas, minerales, el cuerpo puede construir los elementos que necesita. Entonces, básicamente el anabolismo es tomar esos elementos pequeñitos y juntarlos todos para hacer una cadena de cualquier tipo. Puede ser un carbohidrato más complejo, pueden ser algunas grasas necesarias, o por ejemplo todas las calorías, aquí lo que sucede es, por ejemplo, todas las calorías extras que consumimos de grasas o carbohidratos, el cuerpo las vuelve a transformar en grasas más complejas para poderlas almacenar en nosotros, para el futuro. Y justamente esas son pues las lonjitas que se van formando. Pero también el cuerpo en estos procesos anabólicos lo que hace es, lo principal que se construye son proteínas. ¿Por qué? Porque toda nuestra estructura física, el 50% de nuestra estructura física, o sea, el peso seco de nuestro cuerpo, tiene que ver con proteínas. Las proteínas juegan un papel importantísimo en los tejidos, o sea, nuestra piel, todos los órganos internos, el cabello, uñas, todo el sistema muscular, todo tiene que ver con proteínas. O sea, nuestro cuerpo está formado por muchas proteínas. Pero no todas esas proteínas las consumimos directamente de los animales, o de la carne, o de las verduras, o de las legumbres que tienen proteínas, sino que consumimos unas, el cuerpo las desintegra y luego las vuelve a unir de forma distinta para crear proteínas que sí necesitamos. Entonces, estos procesos anabólicos son los que permiten, pues uno, mantener los tejidos. Son lo que permite que nuestro cabello esté fuerte, lo que permite que nuestra piel esté humectada y sana en general, que no suframos de cortaduras o de moretones sin querer, o sea, son los que permiten también que nuestro sistema vascular funcione correctamente. Estos procesos anabólicos son los que están involucrados, por ejemplo, en el desarrollo de masa muscular cuando hacemos ejercicio. Son el porqué de que los músculos crezcan cuando hacemos ejercicio. Porque se forman proteínas especiales que después se juntan con las que ya estaban en los músculos y van haciendo el músculo más grande y más grande y más grande. Son también los encargados justamente de almacenar grasa. Entonces básicamente esas son las tres funciones del anabolismo. Pero ¿qué sucede con la temperatura? Bueno, si en el catabolismo la temperatura se eleva porque al romper los enlaces se libera energía, el anabolismo es al revés. Se requiere mucha energía para volver a juntar estos pedacitos en otras cosas. Entonces toda esa energía, esa temperatura que estaba flotando bueno, no está flotando, pero que había en el cuerpo en exceso, cuando empiezan los procesos anabólicos, se
absorbe esa energía para que se puedan formar los nuevos componentes, los nuevos compuestos. Y así es como logramos un equilibrio en el cuerpo, en la temperatura corporal. ¿Quién se encarga de mantener una energía, una temperatura, adecuada o equilibrada en el cuerpo? Bueno, obviamente pues el cerebro. Sabemos que el cerebro controla todo. Pero ya hablando más específicamente, en el cerebro hay un pedacito del cerebro que se llama hipotálamo. Y este hipotálamo es el que lleva a cabo los procesos de regulación de temperatura. O sea, por ejemplo, cuando tenemos mucho frío, el hipotálamo es el que le manda la señal a los músculos de que empiecen a contraerse y se generan, por ejemplo, los temblores del frío. O cuando tenemos mucho calor, el hipotálamo es el que le dice a los poros del cuerpo que se abran y liberen agua, y entonces empezamos a sudar para intentar refrescarnos. O sea, el hipotálamo es el encargado de ayudarnos a mantener una temperatura corporal adecuada. Tenemos básicamente dos mecanismos por los que funciona el hipotálamo, o que el hipotálamo le ordena al cuerpo realizar, que son la vasoconstricción y la vasodilatación. Dilatación. Son procesos igual contrarios. En la vasoconstricción, las venas, arterias, vasos sanguíneos se contraen para guardar calor, y estos son los mecanismos que permiten, obviamente, cuando está muy frío afuera, mantener una temperatura corporal adecuada. Y la vasodilatación es lo contrario. Todas las venas, arterias y vasos sanguíneos del cuerpo se dilatan, se abren un poquito y ayudan a mejorar la circulación de la sangre por el cuerpo, y aumentan o ayudan a que la temperatura corporal salga del cuerpo y se disperse en el ambiente cuando hay demasiado calor en nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro cuerpo baja su temperatura a menos de 35 grados centígrados, se conoce como hipotermia. Entonces, los puse juntos porque la vasoconstricción es la que ayuda a evitar que el cuerpo entre en un estado de hipotermia. Normalmente cuando hay hipotermia, pues se presenta una disminución en la respiración y la frecuencia cardíaca. Y bueno, si la temperatura sigue disminuyendo y disminuyendo aún más de 35 grados, pues la persona se puede desmayar. Y si en algún caso deja de respirar, pues entonces también se presentan problemas cerebrales. O sea, no se oxigena el cerebro y puede haber problemas bastante serios. Y en cuanto a lo que la vasodilatación intenta prevenir es la hipertermia. Y esta hipertermia pues tiene que ver cuando el cuerpo, la temperatura corporal, aumenta por encima de los 37 grados. Si es por un proceso, bueno, normalmente a la hipertermia se le conoce como fiebre, cuando es causada por una enfermedad. Pero cuando no es causada por una enfermedad, sino que simplemente por el ambiente, se le llama choque de calor.
que supongo que se han escuchado la palabra. O sea, cuando nosotros estamos mucho tiempo en el sol o hace mucho calor y no tomamos agua o no buscamos formas de refrescarnos, nuestro cuerpo ya no puede mantener una temperatura adecuada porque ya aprovechó todos los recursos que tenía. Empieza a subir la temperatura porque no podemos eliminarla. Y eso se le conoce como un choque de calor. Y entonces, cuando hay ese choque de calor o hipertermia, se presentan pues dolores de cabeza, mareos, aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Pues las arterias se dilatan de más. Y también el escenario más letal, al igual que con la hipotermia, es que en la hipertermia haya muerte también. O sea, tu cuerpo ya no puede funcionar con esas temperaturas tan elevadas y empieza a morir lentamente. Entonces, pues hasta aquí toda la parte de temperatura en el cuerpo. Y por favor, su trabajo para el día de hoy, para el día de mañana, sería el cuadernillo. Las páginas 39 y 40 del cuadernillo, que es justamente todo esto de electricidad y temperatura en el cuerpo. Y hasta ahí le dejamos.